Buenas tardes, soy Susana Rincón y esta es la entrega 2 del diseño de la solución del proyecto de pensamiento computacional. En primer lugar, empezaremos por describir el problema. El tema es resolver el problema del Centro de Psicología y Equilibrio Mental, el cual enfrenta diferentes problemáticas. Problemáticas como la falta de disponibilidad de los psicólogos, las reprogramaciones de citas desorganizadas, la sobrecarga de trabajo en algunos consultorios y las dificultades para registrar el estado de las citas. El objetivo es implementar un sistema informático para gestionar las citas. Este será realizado en Python y el objetivo es que permita consultar y actualizar la cantidad de horas disponibles en los consultorios con el fin de arreglar esta desorganización que ha enfrentado el consultorio. Entrándonos más hacia la entrega, tenemos la solución del problema, en el cual vamos a listar las definiciones, fórmulas, métodos o estructuras que podrán ser utilizadas en la solución. En primer lugar, utilizaremos el condicional if, else, el cual será utilizado dentro de un while para que el programa muestre la disponibilidad de los consultorios y el estado. Entonces, si la disponibilidad de un consultorio es alta, moderada o si simplemente no tiene disponibilidad. Asimismo, será usada para que el programa sepa cuál es la necesidad o el servicio que solicita el usuario. Seguiremos con la suma para aumentar la cantidad de disponibilidad en los consultorios si el usuario lo decide. Es decir, esta será utilizada dependiendo si el usuario escoge una de las siguientes opciones. Cancelar una cita, es decir, pues aumentar la disponibilidad, porque al cancelar una cita simplemente se está aumentando la disponibilidad porque ya ese cupo va a estar, digamos que vacío y podrá ser usado por otra persona. Asimismo, cuando el usuario seleccione reprogramar una cita, porque si se reprograma una cita significa que se va a quitar una cita de un consultorio y se va a añadir en otro, entonces se va a aumentar la disponibilidad en ese consultorio en el cual se canceló la cita. Y después ajustar de forma general la disponibilidad, es decir, si el usuario desea aumentar de forma general la disponibilidad, y en este caso se usará la suma. Ahora entraremos dentro de un while, que este será usado para abarcar todo el ciclo, con el fin de que el programa siga repitiendo el menú principal y siga repitiendo pues el ciclo hasta que el usuario decida terminarlo. Después está la resta, que esta será utilizada para saber la disponibilidad, la cual se calcula sabiendo la cantidad total de citas disponibles, que en este caso decidí que fuera 8, menos las citas agendadas en el consultorio. Asimismo, la resta será usada cuando el usuario desee, ya sea agendar una cita, se va a restar porque la disponibilidad se va a reducir. Reprogramar una cita, porque como se dijo anteriormente, se aumenta la disponibilidad en un consultorio y se reduce en otra. Ajustar de forma general la disponibilidad si se asignan citas o se reduce la cantidad de horas disponibles. En este caso, pues, reducir la cantidad de horas disponibles. Y después asignar aleatoriamente una consulta porque se va a restar una hora de esa disponibilidad a ese consultorio el cual fue escogido de manera aleatoria. Finalmente tenemos los operadores comparativos. Los operadores comparativos son usados para comparar dos valores y en este caso serán usados más que todo para darle a conocer al usuario cuál es la disponibilidad y el estado en el cual está el consultorio. Entonces, si la disponibilidad es igual a 0, pues se le va a mostrar al usuario que no es posible programar disponibilidad, no es posible programar más citas y por ende no hay disponibilidad. Después, si la disponibilidad está entre 2 horas o 4 horas, pues hay una disponibilidad moderada. Y si la disponibilidad es mayor a 4, pues simplemente una alta disponibilidad, y esto servirá para mostrarle al usuario pues cuál es el estado. Ahora bien, pasaremos con el diagrama de flujo. En primer lugar, vamos a darle una introducción al usuario que diga bienvenido al Centro de Psicología y Equilibrio Mental, y vamos a definir variables, una por cada consultorio, y después las vamos a igualar a 8, porque es el número que fue escogido para que fuera como la disponibilidad de cada uno de los consultorios. Ahora bien, vamos a asignar una variable. En este caso la decidí nombrar i e igualar a 0.
y esto es lo que le va a dar comienzo al while. Después vamos a evaluar si i es menor que 8. Si es verdadero, vamos a imprimir, marca el número que corresponde al servicio que necesite y de ahí se va a desplegar un menú, el cual va a afirmar que marque 1 para consultar la disponibilidad de citas, 2 para agendar una cita, 3 para cancelar una cita, 4 para reprogramar una cita, 5 para ajustar de forma general la disponibilidad, 6 para asignar de forma aleatoria la consulta, 7 para clasificar la disponibilidad y 8 para salir. Después le vamos a pedir al usuario que ingrese i como un entero. Si i es igual a 1, vamos a imprimir un subtítulo que indique cuál es el servicio, es decir, en este caso, consulta disponibilidad de citas. Entonces, horas disponibles en el consultorio de psicoterapia individual, vamos a imprimir eso más la disponibilidad en el consultorio. Es decir, la cantidad de horas disponibles menos la cantidad de horas agendadas en el consultorio de psicoterapia individual. Y así sucesivamente con cada uno de los consultorios. Cuando se termine esto, volvemos a preguntarle al usuario, pues volvemos al menú principal. Después tenemos que si es falso, vamos a revisar si es 2. Agregamos un subtítulo y vamos a desplegar el siguiente menú, el cual indica que marque 1 si desea agendar una cita de consultorio de psicoterapia individual, terapia infantil, terapia de pareja o terapia familiar. Vamos a pedirle al usuario que ingrese a como un entero. Si a es igual a 1, lo que vamos a hacer es decir que el consultorio de psicoterapia individual es igual al consultorio de psicoterapia individual, pero ahora menor a 1. Y después vamos a imprimir su cita ha sido agendada en el consultorio de psicoterapia individual. Y así vamos a hacer sucesivamente de acuerdo al número. 2 para el consultorio de terapia infantil, 3 para el de terapia de pareja y 4 para el de terapia familiar. Si ninguno de los valores corresponde a estos, pues si el valor que dio el usuario no corresponde a ninguno de estos, lo que vamos a hacer es imprimir opción no válida, digite un número distinto que sea válido y vamos a volver al menú principal. Ahora bien, si no fue ni 1 ni 2 el número que marcó el usuario, vamos a ver si fue 3. Si fue 3, vamos a imprimir, marca el número que corresponde al consultorio en el que desea cancelar una cita y vamos a desplegar el menú de consultorios. Vamos a pedir al usuario que ingrese B. Si B es igual a 1, vamos a proceder a hacer consultorio de psicoterapia individual igual consultorio de psicoterapia individual más 1 y vamos a imprimir su cita ha sido cancelada en el consultorio de psicoterapia individual y así sucesivamente con cada uno dependiendo del número que haya marcado el usuario. Después, si ninguno fue habilitado, como se dijo anteriormente, si el número que desplegó, que dio el usuario no es ninguno que está acá, pues entonces nos vamos a devolver al menú principal. Ahora, tenemos que si el usuario ingresó que i era igual a 4, vamos a imprimir y reprogramar una cita. Y acá ya se complica un poquito más. Entonces, vamos a desplegar el menú donde están los consultorios y vamos a pedir al usuario que ingrese C como un entero. Si C es igual a 1, vamos a decir que el consultorio de psicoterapia individual igual consultorio de psicoterapia individual más 1 y así sucesivamente de acuerdo al menú. Acá se realiza lo mismo, si no es ninguna opción del menú, pues simplemente se devuelve al menú principal. Si la opción dada por el usuario no es ninguna, pues que esté acá dada. Después le vamos a pedir al usuario, vamos a volver a mostrar el menú, pero ahora con la pregunta en el cual desea reprogramar su cita. En el pasado fue en cuál ya tenía la cita y en este es en cuál desea reprogramar. Por ende, acá se sumó. Ahora le vamos a pedir que ingrese D como un entero. Si D es igual a 1, vamos a decir que consultorio de psicoterapia individual es igual a consultorio de psicoterapia individual menos 1 y así sucesivamente de acuerdo a cada uno de los consultorios. Ahora bien, independiente de cualquiera de las opciones que se hayan desplegado, vamos a decirle, pues el programa va a imprimir su cita ha sido reprogramada y aquí vamos a volver al menú principal. Si fue igual a 5, pues vamos a imprimir ajuste general de disponibilidad. Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese cuál es la cantidad de horas que desea modificar en los consultorios de manera simultánea, que esta vez la variable la vamos a llamar i. Después vamos a pedirle que marque 1 para aumentar la disponibilidad, 2 para disminuir la disponibilidad, pues en todos los consultorios. Y vamos a pedirle al usuario que ingrese otra variable que sea f. Si f es igual a 1, vamos a restarle a todos los consultorios el valor de e, es decir, el primer valor que nos dio el consultorio.
el primer valor que nos dio el usuario, perdón. Después vamos a verificar si todos los valores de cada uno de los consultorios menos ese número nos da menor a 0. Si esto es verdadero, vamos a imprimir. No es posible disminuir tanta disponibilidad debido a que pues no es posible que la disponibilidad pues sea menor a 0. Y si es falso, vamos a imprimir. La disponibilidad ha sido disminuida. Vamos a volver después al menú principal. Ahora, si la respuesta fue F2, vamos a sumarle a todos los consultorios E, que es el valor que ingresó el usuario. Después vamos a verificar que cada uno de los consultorios más E no sea mayor que 8. Si esto es verdadero, vamos a imprimir. No es posible aumentar tanta disponibilidad, digite un número menor. Y si es falso, vamos a imprimir. La disponibilidad ha sido aumentada. Vamos a volver al menú principal. Y si el número ingresado por el usuario no corresponde a ninguno, pues simplemente se devuelve al menú principal y se imprime opción no válida, digite un número distinto que sea válido. Después, si el número que ingresó el usuario fue igual a 6, vamos a imprimir asignación aleatoria de consulta. Entonces vamos a crear una lista con todos los consultorios. Después vamos a construir una variable pues que se llame consultorio azar. Entonces este va a ser correspondiente al consultorio elegido al azar. Después, a este consultorio que fue elegido al azar se le va a restar 1. Y después, si el consultorio elegido al azar es igual a consultorio de psicoterapia individual, se le va a imprimir. Su cita ha sido programada en el consultorio de psicoterapia individual. Si esto no es verdad, pues entonces se va a proceder con el de terapia infantil, con el de terapia de pareja y ya. Como no hay ningún otro valor en la lista, pues ya si no es ninguno de estos, pues se imprime. Su cita ha sido programada en el consultorio de terapia familiar. Después está el número 7. Si el usuario dice que I es igual a 7. Si es verdadero, vamos a imprimir el número, pues vamos a imprimir el menú donde están todos los consultorios, pero este va a decir que marque el número que corresponde al consultorio en el que desea consultar la disponibilidad. Entonces, esta variable la vamos a nombrar como G. Si G es igual a 1, vamos a preguntarnos si el consultorio de psicoterapia individual es igual a 0. Si es verdadero, vamos a imprimir. El consultorio de psicoterapia individual no tiene más disponibilidad. Si es falso, vamos a preguntarnos si el consultorio de psicoterapia individual tiene una disponibilidad entre 2 y 4. Si es verdadero, pues vamos a imprimir. El consultorio de psicoterapia individual tiene una disponibilidad moderada. Y si no, vamos a imprimir simplemente que el consultorio de psicoterapia individual tiene alta disponibilidad, es decir, si es mayor a 4. Vamos a repetir lo mismo con G2, que pues depende del número que haya seleccionado el usuario, y pues esto simplemente varía el consultorio. Finalmente, si ninguna de las opciones que dio, pues si el número que dio el usuario no está entre las opciones, se devuelve al menú principal diciendo que la opción no es válida y que se digite un número distinto que sea válido. Todos estos, independiente de lo que sea o del camino que se decida tomar, nos va a llevar a que se repita el ciclo de nuevo. Ahora, por último, si el usuario decide pues que I es igual a 8, vamos a imprimir, gracias por su visita al Centro de Psicología, Equilibrio Mental. Y de ahí ya se despliega el fin del diagrama de flujo del programa. Ahora bien, si es un número distinto y pues es mayor que 8, vamos a imprimir opción no válida, digite un número distinto que sea válido, y esto también nos va a conducir pues al fin del programa si es mayor a 8. Entonces, algo así sería el diagrama de flujo. Ahora bien, tenemos un diseño de interacción con el sistema propuesto, en el cual se hizo, digamos que una prueba para definir cómo sería cada una de las respuestas que tuviera el programa. Entonces, si en primer lugar el usuario ingresa 1, se va a desplegar lo siguiente, que es pues la consulta disponibilidad de citas correspondiente, que en este caso es 8. Después se va a volver a dar el menú principal. En este caso, el usuario va a ingresar un 2. Acaba de decir agenda una cita. Entonces, como va a decir agenda una cita,
uno va a poder ingresar pues el consultorio en el que quiera. Entonces en este caso el consultorio número 1 y el servicio entonces en este caso el servicio número 1, y por ende nos va a decir que ya ha sido agendada en el consultorio de psicoterapia individual. Después vamos a realizar lo mismo con el consultorio número 2, que nos va a decir que ha sido agendada en el consultorio que corresponde, que es el de terapia infantil, y se va a volver a desplegar el menú. Después vamos a hacer lo mismo con el de terapia de pareja, se vuelve a dar el menú. Después con el de terapia familiar y se vuelve a dar el menú. Ahora bien, marcamos 3 en el menú principal, que es el cancelar una cita. Acá cuando se dice cancelar una cita, se va a desplegar este menú, que es el que nos indica como todos los consultorios, y vamos a decir uno. Entonces esto nos va a dar que la cita ha sido cancelada en el consultorio de psicoterapia individual. Y así sucesivamente. Entonces marcamos 3, después 2, y acá nos va a decir cancelada en el de terapia infantil. Otra vez volvemos a seleccionar, seleccionamos el otro y dice cancelada en el consultorio de terapia de pareja. Después 3 y 4, y el usuario ingresa un 4, es decir que nos va a decir que ha sido pues cancelada, pero en el consultorio de terapia familiar. Después marcamos 4 y acá nos va a decir para reprogramar una cita. El programa nos va a preguntar en qué consultorio. Vamos a poner que en el primero, el usuario ingresó el primero. Después en el cual desea programar su cita, decimos poner que en el segundo, y nos va a volver, y el programa nos va a decir su cita ha sido reprogramada. Vamos a volver a marcar, pues el programa nos va a volver a dar el menú, y ahora vamos a decir pues el usuario ingresó un 5. Y entonces acá nos va a decir ajuste general de disponibilidad. ¿Cuáles son los consultos? Pues cuál es el número que quiere modificar. Entonces acá el usuario ingresó 4, acá ingresó 1, que era para disminuir la disponibilidad, y acá nos da un aviso que dice que la disponibilidad ha sido disminuida. Nos vuelve a poner el menú, volvemos a poner 5, cuál es la cantidad que desea modificar. En este caso el usuario ingresó 3, vamos a poner la segunda opción, y acá nos va a decir que no es posible aumentar tanta disponibilidad, digite un número menor. Y después nos va a volver a dar el menú, el usuario va a ingresar un 6, va a ingresar la asignación aleatoria de consulta, y nos va a decir que, por ejemplo, su cita ha sido programada en el consultorio de terapia familiar, porque este es un número al azar. Vamos a volver, pues el programa nos va a volver a dar ese menú. En el 7 nos va a decir que, pues si el usuario ingresa 7, nos va a decir la clasificación de disponibilidad, y nos va a volver a aparecer el menú donde están los consultorios. Si se ingresa 1, pues entonces va a decir el consultorio de psicoterapia individual tiene alta disponibilidad. Esto va a variar, pero obviamente en este caso tiene alta disponibilidad. Así sucesivamente con cada uno de los consultorios. Y ya finalmente, si el usuario ingresa un 8, el programa va a imprimir gracias por su visita al Centro de Psicología Equilibrio Mental. Finalmente nos vamos a la validación de la solución. Entonces, la primera opción es consulta disponibilidad de citas. Entonces, marca el número que corresponde al servicio que necesite. 1 es lo que marcó el usuario. La salida esperada es que nos muestre que cada uno de los consultorios tiene 8 horas disponibles, pues que en este caso quedan 8 horas disponibles en cada consultorio. Y la obtenida, según el diagrama de flujo y todo el proceso, es la misma. ¿Coinciden? Efectivamente coinciden. Ahora, cuando cancelamos una cita, el número que corresponda al servicio que necesite. Entonces, el usuario ingresó 3. Marca el número que corresponde al consultorio en el que desea cancelar, 2. Entonces, ¿cuál es la esperada? Que el programa diga su cita ha sido cancelada en el consultorio de terapia infantil. Y la que sale, según el diagrama de flujo, de su cita ha sido cancelada en el consultorio de terapia infantil. Coinciden efectivamente. Después tenemos el ajuste general de disponibilidad. Entonces,
Marque el número que corresponde al servicio que necesite. En este caso el usuario marcó 5. Cantidad de horas que desea modificar, 2. Marque 1 para disminuir, 2 para aumentar. En este caso el usuario puso 2. Entonces, ¿cuál es la que esperamos? No es posible aumentar tanta disponibilidad, digite un número menor. Y aquí la salida según el diagrama de flujo es la misma, coinciden efectivamente. Y tenemos ahora la clasificación de disponibilidad. El usuario ingresó al sistema un 7, que es el número correspondiente al servicio que necesite, y después el usuario ingresó el 3, que es el consultorio en el que desea clasificar la disponibilidad. ¿Cuál es la esperada? El consultorio de terapia de pareja tiene alta disponibilidad. Y después la que sale según el diagrama de flujo es el consultorio de terapia de pareja tiene alta disponibilidad. Coinciden efectivamente. Ahora, la salida. Se le pide al usuario que marque el número que corresponde al servicio que necesite. En este caso el usuario respondió 8. La esperada es: gracias por su visita al Centro de Psicología y Equilibrio Mental. ¿Cuál es la que sale? Gracias por su visita al Centro de Psicología y Equilibrio Mental. Coinciden efectivamente. Siendo así, esta es la entrega 2 del proyecto de pensamiento computacional y agradezco mucho la atención. Feliz tarde.